Las luces del restaurante ya estaban casi apagadas cuando ella salió por la puerta trasera, abrigándose con una bufanda que no le quitaba el frío que sentía por dentro. Llevaba meses saliendo así, por lugares discretos cuidando de no ser vista. Él siempre elegía lugares alejados del centro, mesas en la esquina, cuentas pagadas en efectivo. Y aunque todo eso le dolía, también le hacía creer que era parte de algo secreto, especial. Yo me casé con ella por obligación, pero tú eres la mujer que elegí. Le había dicho una vez mientras le acariciaba el rostro con esos dedos tibios que tanto conocía. Era una frase que le repetía seguido, siempre después de tenerla entre sus brazos, de besarle el cuello en la oscuridad de una habitación prestada, y ella se aferraba a cada palabra como si fuera una promesa escrita con fuego. En su cabeza, él no era un traidor, era un hombre atrapado en un error. Y ella, su escape, su razón su amante, pero no en el sentido vulgar. Era la mujer que lo entendía, que lo esperaba, que se negaba a juzgarlo por las apariencias. Lo amaba con una intensidad que asustaba. Lo defendía cuando la gente murmuraba. Se tragaba la culpa, el miedo y la vergüenza, convencida de que un día él dejaría todo por ella. Y aunque nunca lo prometía claramente, sus silencios después del sexo eran más dulces que cualquier juramento. La rutina secreta se había vuelto su vida. Trabajaba por las mañanas en una oficina chica, atendía llamadas, preparaba café, revisaba planillas que no le interesaban. Todo era ruido de fondo, mientras esperaba el mensaje que solía llegar a las 6 hoy, puedo verte. Entonces corría al baño, se retocaba el maquillaje, se cambiaba la blusa por una que él le había regalado en uno de sus arranques de cariño. Nunca era un te amo, pero sí un esa te queda linda. Y ella se aferraba a eso. Canal Temple se volvió experta en ocultar. Sabía qué decirle a sus amigas para justificar su desaparición los fines de semana. Aprendió a inventar reuniones, viajes, cansancios. Su vida se dividía entre la ilusión y la vergüenza, pero nadie la entendía. A veces se sentaba frente al espejo y se preguntaba qué estaba haciendo. ¿Era eso amor? ¿Valía la pena? Pero entonces él llegaba, le decía que sin ella no respiraba, y todo volvía a empezar. A veces, en medio de la noche, despertaba con el pecho apretado. Sentía que vivía en una mentira, pero no sabía cómo salir sin perderlo, porque si lo perdía, ¿qué quedaba de todo lo que había callado? Fue en una mañana de enero, cuando el calor pegaba en la piel como castigo, que todo cambió. Había sentido un mareo raro. Al levantarse, Poro lo ignoró. Pensó que era estrés, o quizás el aire viciado de su departamento chico. Pero cuando los mareos se hicieron constantes y sus pechos empezaron a doler, algo dentro suyo le gritó que no era simple fatiga. Compró un test en la farmacia del barrio, escondida tras unos lentes oscuros, como si todo el mundo pudiera leerle la cara. Lo hizo sola, en su baño, con las manos temblando. La espera fue eterna. Y cuando vio las 2 rayas rosadas, sintió que se le derrumbaba el piso. No supo si reír, lower o core. Lo primero que pensó fue, ¿será suyo? ¿Será mío? Porque sí. Hacía meses que no estaba con nadie más. Pero la culpa se le coló tan hondo que ni siquiera se permitió la certeza. Lo llamó esa noche, con la voz quebrada. Él tardó en responder. Cuando al fin atendió, hubo silencio, larguísimo, pesado, Anne, y luego dijo, Anne, vamos a salir de esta, Anne, ganaré por los dos. Confía en mí, en ella. Quiso creerle. Se aferró a esa frase como se había aferrado a tantas otras. Le creyó a Anne porque, ¿qué más podía hacer? A partir de ese momento, todo giró en torno al embarazo. Dejó de tomar café, se acostaba más temprano, empezó a leer libros sobre maternidad, como si pudiera prepararse para un huracán. Él la visitaba de noche, hablaba en voz baja, le acariciaba la panza con una ternura que la hacía llorar después de que se iba. Este bebé nos va a unir, le decía. Cuando todo esto se resuelva, vas a ser la mujer que siempre merecí. Ella se imaginaba una casa, un cuarto pintado de celeste, cenas en familia. Empezó a soñar con una vida que nunca había tenido. Compró un cuaderno donde anotaba posibles nombres, dibujitos, tucunas, frases sueltas como mamá te espera. Se lo mostraba a él con ilusión, y aunque a veces él parecía distraído o tenso, ella lo justificaba. Está nervioso por el juicio, pensaba, porque sí,
Había un juicio en curso. Él decía que quería la separación legal, la custodia compartida de sus hijos con su exesposa. Decía que su abogado estaba manejando todo, que solo era cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasaba, y las promesas seguían siendo promesas. Aún así, ella prefería creer que estaba todo bajo control. Porque si no lo estaba, si todo era mentira, ¿cómo iba a criar a un hijo sola? El juicio empezó en una mañana fría, justo cuando el embarazo ya se notaba claramente bajo sus blusas anchas. Llevaba un abrigo gris y una bufanda prestada por su vecina, porque no quería gastar ni un peso más en ropa hasta que supiera qué iba a pasar. Entró al tribunal con el corazón latiéndole en la garganta, los ojos bajos y el estómago hecho un nudo. Él ya estaba dentro, sentado junto a su abogado, hablando en voz baja. No la miró cuando pasó Ann, ni un gesto a nada. Fue como si no la conociera. Se sentó al fondo, junto a su abogada de oficio, una mujer seca pero eficiente, que la miró y le dijo: Ann, tranquila, lo importante es que el bebé esté bien. Esa frase le dolió más de lo que debería, porque en ese momento ella no sabía si el bebé iba a tener un padre, si iba a tener un apellido, si todo eso iba a terminar con una victoria o con una humillación pública. La sala estaba llena. Algunos familiares de él habían venido, incluso su exesposa, que la miró con una mezcla de desprecio y lástima. El aire era espeso, cargado, y cuando el juez entró, se hizo un silencio tan denso que parecía que todo el mundo había dejado de respirar. El momento más tenso llegó cuando mencionaron su nombre, no el de Ella, no el del abogado, el suyo. La voz del juez retumbó en la sala: Ann, la madre del menor, señora. En ese instante, sintió que todo el mundo la estaba mirando. Ann, sus mejillas ardían. Quiso desaparecer Ann, pero se obligó a levantar la cabeza, a sostener la mirada, porque aunque estaba temblando por dentro, ya no era solo ella, no era madre. Era responsable de esa vida que crecía en su vientre. El juez habló del test de paternidad, de fechas, de pruebas. Todo sonaba técnico, lejano, como si no estuvieran hablando de ella. Pero entonces, en medio del trámite frío de papeles, sucedió. Él bajó la cabeza, Ann, llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Ann. No un llanto ruidoso, era un sollozo seco, contenido, como si algo dentro suyo se hubiera roto de golpe. El público se estremeció. Hubo murmullos y ella lo miró en silencio. No sintió lástima, tampoco venganza. Lo que sintió fue poder. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba rogando, no estaba esperando mensajes ni promesas. Estaba ahí, de pie, con su panza y su verdad al aire, y nada ni nadie podía taparla más. Ann, después del llanto, vino la confesión. No la gritó, Ann, no la dijo con dramatismo. Fue más bien como un murmullo que se le escapó entre los labios, justo cuando el juez lo interpeló directamente. ¿Tiene algo que agregar sobre su relación con la demandante? Él tragó saliva, miró hacia el suelo, y sin levantar la vista, soltó: Ann, yo le juré que sería mi amante. Nunca le prometí ser su esposa. En un silencio brutal se apoderó de la sala. Fue como si el aire se congelara. Nadie se movió. Nadie dijo nada a Ann. Y ella sintió como la sangre le bajaba de golpe, no por sorpresa, sino por la crudeza. Porque ahí, en ese espacio cargado de leyes y miradas ajenas, su historia había sido reducida a una frase que la partía en dos: a mi amante. Esa palabra retumbaba en su cabeza como una condena. Ya no era la mujer que él amaba en secreto, no era la futura madre de su hijo, era la amante. Y él lo dijo como si fuera normal, como si eso justificara todo. Pero lo que no sabía era que, al decirlo, la había liberado, porque no había más disfraces, no había más cuentos. Las mentiras, las promesas a medias, las noches a escondidas, todo quedó desnudo frente a todos. Y por más que le doliera, por más que quisiera salir corriendo, se quedó sentada, con la espalda recta, con los ojos llenos de algo nuevo que aún no sabía nombrar. El resto de la audiencia pasó como en cámara lenta. La abogada le explicaba cosas, el juez dictaba medidas, los papeles iban y venían, pero ella ya no escuchaba. Solo podía pensar en esa frase, mi amante, y en cómo, a pesar del golpe, había algo dentro suyo que empezaba a acomodarse, como si, al fin, la máscara se hubiera caído,
Cuando terminó la sesión, salió del tribunal sin mirar a nadie. Afuera, un par de periodistas intentaron acercarse, pero ella siguió caminando lenta, firme. Sentía que las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Subió al primer taxi que vio, y cuando cerró la puerta, se le cayeron las lágrimas. No eran de tristeza, tampoco de rabia. Era una mezcla rara de dolor y alivio, como si por fin, después de tanto tiempo, pudiera llorar sin tener que esconderse. En su vientre, el bebé se movió, y ese gesto fue como un recordatorio: no estaba sola, nunca lo estuvo, aunque él la hubiera hecho sentir así. En ese momento, entre el murmullo del tránsito y el llanto contenido, supo que algo había cambiado. Tal vez aún no sabía qué camino tomar, pero ya no era la misma. Y eso era el principio. Los días después del juicio fueron un torbellino que la arrastró sin pedir permiso. No había momento del día en que no recibiera un mensaje, una llamada, una notificación. Su nombre apareció en sitios de noticias locales, en grupos de WhatsApp que creía olvidados, hasta en los comentarios venenosos de gente que nunca le había hablado. Algunos la llamaban la rompehogares, otros la defendían con frases tibias, pero nadie preguntaba cómo se sentía. Nadie sabía que, al llegar a casa, se sacaba los zapatos con las manos temblando, que cenaba pan con mantequilla, porque no tenía apetito ni fuerzas. El teléfono sonaba y sonaba, pero ella lo miraba desde lejos, como si fuera un enemigo. Incluso su madre, que siempre la apoyó a medias, la llamó para decirle: antes dije que no te metieras con un hombre casado. Ann fue el último empujón. Colgó sin responder. Después de eso, apagó el celular por 3 días. Cerró las cortinas, se metió en la cama con el pijama de algodón gastado y abrazó la almohada como si fuera el único cuerpo que aún no la juzgaba. En esos días, lloró hasta quedarse dormida. Soñaba con versiones de sí misma que no sabía si existían. A veces se veía con él, con el bebé en brazos, en un parque, riendo. Otras, se veía sola, fuerte, con el cabello corto y una expresión que nunca antes había tenido. No sabía cuál era la verdad, solo sabía que nada volvería a ser como antes. Una noche, mientras lavaba un plato con la mirada perdida, el bebé se movió con fuerza. Fue un golpe seco, justo debajo de las costillas. Se detuvo, dejó el plato en la pileta y apoyó las manos sobre la panza. Sintió una mezcla de miedo y ternura. «Estamos solitos, ¿verdad?», murmuró, sabiendo que nadie podía escucharla. Y en ese momento, algo cambió. No fue una revelación mágica ni una decisión heroica. Fue apenas un susurro interno, una sensación sutil de que no podía seguir así. Al día siguiente, se levantó temprano, se duchó, se miró al espejo con el cabello pegado a la cara y tomó una decisión silenciosa. Tenía que elegir a no por él, a no por lo que diría la gente, por ella y por ese bebé que no pidió nada de todo esto. Abrió el placard, sacó una blusa vieja y se vistió sin pensar demasiado. Caminó hasta la esquina y pidió un turno en la peluquería. La recepcionista la miró con curiosidad cuando dijo: quiero cortarlo todo. Quiero que no me reconozca ni el espejo. Esa frase no era un capricho. Era un símbolo, un acto pequeño, pero feroz. Porque a veces, lo más valiente no es gritar, es decidir empezar, aunque sea por las puntas. El sonido de las tijeras fue casi terapéutico. Cada mechón que caía al suelo parecía llevarse un pedazo de esa historia que tanto le pesaba. Cerró los ojos cuando la estilista le preguntó si estaba segura, y asintió sin decir nada. No necesitaba explicaciones, no quería contar su vida a una desconocida. Solo deseaba sentirse diferente, dejar de parecerse a la mujer que esperaba mensajes a escondidas, que se vestía bonita para alguien que no podía mostrarla al mundo. Cuando terminó el corte, se miró en el espejo. Por un segundo, no se reconoció. El cabello corto le revelaba el cuello, los pómulos, los ojos cansados pero decididos. No era un cambio estético, era un grito silencioso, una declaración de independencia. Pagó en efectivo, salió a la calle sin mirar atrás y por primera vez en semanas sintió el viento frío en la nuca. Era incómodo,
pero real. Caminó despacio, con el paso firme, como si cada cuadra fuera una confirmación de que no necesitaba volver, porque aunque doliera, aunque aún no tuviera respuestas ni un plan claro, sabía que esa versión suya, la de ahora, no iba a agachar la cabeza nunca más. Esa misma tarde, se sentó en la cocina con un cuaderno nuevo. Abrió la tapa y escribió en la primera hoja: no soy la amante, soy la madre. Esa frase quedó ahí, sola, en tinta negra. Luego comenzó a hacer una lista de cosas pequeñas: renovar el CV, buscar ayuda legal, conseguir un pediatra recomendado. No eran grandes gestos, no eran heroísmos, pero eran pasos. Llamó a una terapeuta que le habían recomendado hace meses y que nunca se animó a contactar. Le tembló la voz al dejar el mensaje, pero lo hizo. También anotó los horarios de un grupo de apoyo para madres solteras que se reunía cerca de su barrio. No sabía si iba a ir, pero solo escribirlo ya le daba otra sensación, como si pudiera empezar a armar algo propio, sin Elan, sin sus excusas, sin esa sombra constante de una vida prometida que nunca llegó. Encendió una vela en la cocina, no por misticismo, sino por necesidad de calidez. Se sentó con una taza de té, acarició su panza y por primera vez le habló al bebé en voz alta: vamos a estar bien, ¿sabes? Aunque todavía no sepa cómo, te lo prometo. Y por primera vez, esa promesa sí le pareció verdadera. Pasaron los meses y la vida se fue reacomodando en silencio. No hubo grandes noticias, ni golpes de suerte, ni cambios milagrosos. Solo rutinas nuevas, decisiones conscientes, pequeños logros que nadie aplaudía, pero que ella celebraba por dentro. Empezó a trabajar desde casa para una agencia de datos que buscaba a alguien detallista. Le pagaban poco, pero le bastaba para comprar frutas frescas, pagar la luz y ahorrar lo justo para los pañales. No volvió a hablar de él, ni con amigas, ni con la terapeuta, ni consigo misma. Lo borró de sus conversaciones como quien deja de usar una prenda que ya no encaja. Y aunque algunas noches lo soñaba, despertaba sin rencor, solo con una tristeza tibia, una que ya no paralizaba. El grupo de apoyo se volvió su lugar seguro. No hablaba mucho, pero escuchaba historias peores, similares, diferentes. Y en cada una encontraba un pedazo de sí misma. En esos encuentros descubrió que no era la única en haber creído promesas, en haberse entregado a un amor a medias, en haber callado por miedo al juicio ajeno. Pero también descubrió algo más: que la culpa se afloja cuando se comparte, que la vergüenza se diluye cuando alguien te dice ané. A mí también me pasó. El bebé nació una madrugada lluviosa. No hubo flores, ni familia esperando, ni cámaras grabando el momento. Solo ella, una enfermera amable y un doctor joven con ojeras. Cuando escuchó el llanto por primera vez, lloró también. No de tristeza, de alivio, de cansancio, de amor crudo, recién nacido, sin adornos. Lo sostuvo con manos temblorosas, lo miró largo rato y pensó: ahora empieza todo. Le puso un nombre que había anotado en aquel cuaderno, uno que no estaba ligado a nadie más que a ella y a esa criatura. Al día siguiente, firmó los papeles sola. En el casillero del padre quedó un espacio en blanco. No fue fácil, no fue indoloro, pero fue justo. Y ese gesto, ese pequeño espacio sin nombre, le recordó que no necesitaba completarlo con alguien que eligió no estar. Se quedó internada 2 días. En Istimpo recibió solo 2 visitas: a una vecina que le llevó galletas y una de las mujeres del grupo de apoyo que le llevó un body celeste con una nota escrita a mano: no estás sola. Ese papelito, guardado en la billetera, se convirtió en su talismán, porque ahora, incluso en la soledad, sabía que había una red, pequeña, silenciosa, pero firme. El primer año fue una mezcla caótica de biberones, pañales, insomnio y miedo constante. Había noches en que el bebé lloraba durante horas, y ella se sentaba en el suelo del cuarto, con las manos en la cara, murmurando: no puedo más. Pero podía. Siempre podía. A veces por orgullo, otras por inercia, y la mayoría por ese amor inexplicable que le brotaba del pecho como si tuviera vida propia. Empezó a organizar su rutina con precisión quirúrgica. Se despertaba con el primer llanto, preparaba el la leche,
Lo cambiaba, lo acunaba, trabajaba mientras él dormía. Todo giraba en torno a ese pequeño ser que la necesitaba completa. Y, aunque agotada, se sentía útil, necesaria, válida. Cada pequeño logro, una factura pagada a tiempo, una siesta de 2 horas, una receta que no se le quemaba, era celebrado en silencio con una sonrisa cansada de él, ni rastro. A veces aparecía en redes sociales con fotos familiares, fingiendo una estabilidad que ella sabía falsa. La tentación de escribirle venía como oleadas, sobre todo en los días más difíciles. Pero nunca lo hizo Anne ni una vez, porque entendió que ya no era por él, ni por ella, era por el bebé, por no volver a arrastrar esa sombra al único espacio que todavía era puro. Pasaron 2 años. Una tarde cualquiera se la podía encontrar en una cafetería pequeña, con una computadora delante y una taza de té sin azúcar. El cabello seguía corto, aunque con nuevas formas. Llevaba una camisa sencilla, sin maquillaje, y unos lentes que no usaba por coquetería, sino porque ahora pasaba horas frente a la pantalla. Había conseguido un contrato freelance más estable, escribía informes, editaba datos, manejaba clientes que nunca vería en persona, y eso le daba libertad, en tiempo, en espacio, para ir al parque con su hijo, para leer cuentos, para cocinar sin prisas. No era una vida lujosa, pero era suya. Una tarde, mientras trabajaba, sintió una mano pequeña tocarle el brazo. «Mamá», dijo él, señalando un dibujo que acababa de hacer en un sol, una casa, 2 figuras de palitos. En la más alta, con pelo corto, puso un corazón en el pecho. Ella no dijo nada, solo le acarició la cabeza con los ojos llenos, porque en ese garabato simple había más verdad que en todas las promesas que le hicieron antes. Y porque, por fin, entendía que ese niño no solo era su hijo, era también su reflejo, su obra en su renacimiento. El encuentro con él ocurrió un martes, sin previo aviso, como esas tormentas que no estaban en el pronóstico, pero arrasan igual. Ella salía del supermercado con el carrito lleno de cosas básicas, pañales, leche, arroz, jabón, cuando lo vio bajarse de un auto oscuro, solo, con esa misma expresión arrogante que alguna vez le pareció atractiva. No estaba preparado para verla, se notó en su cara, su cuerpo se tensó, dio un paso hacia atrás y luego avanzó como si su orgullo no le permitiera huir. Ella lo observó sin apuro, no hubo nervios, ni palpitaciones descontroladas, solo una extraña calma que le dio la certeza de que ya no le debía nada. Él se acercó con voz baja, casi pidiendo permiso. «¿Podemos hablar?», preguntó, como si el pasado pudiera arreglarse con una charla breve. Ella lo miró de arriba abajo. Lo vio más delgado, con ojeras, los ojos apagados. No sentía pena, sentía distancia. 5 minutos, dijo, cruzando los brazos. Él se quedó en silencio un segundo, y luego sacó de su chaqueta un sobre en copia del fallo judicial, papeles del acuerdo económico que él nunca había querido firmar. «Quiero que sepas que no fue por falta de amor. Yo también sufrí». Ella no respondió, solo alzó una ceja, tomó el sobre y lo guardó sin siquiera mirarlo. Lo que vino después fue lo que él no esperaba. Mientras intentaba justificarse con frases desordenadas, ella lo observaba en silencio, a ni una interrupción, ni lo de ello, porque sabía que todo lo que él dijera solo era una forma de intentar quedar bien. Estaba confundido, me sentía atrapado. Nunca quise lastimarte. Las palabras eran viejas, recicladas, sacadas de algún guión barato. Y cuando terminó, esperando quizás una lágrima, un perdón o al menos un gesto, ella le entregó el sobre que acababa de guardar. «Esto es lo que tu infidelidad construyó», dijo con voz firme, sin temblor. Luego giró el carrito y empezó a caminar. Él la siguió un par de pasos, llamándola por su nombre. «Espera, al menos dime si estás bien». Ella se detuvo. Volteó apenas, sin mirarlo de frente. «Estoy mejor de lo que tú nunca supiste imaginar», respondió. Y siguió su camino, no miró atrás. No por orgullo, sino porque no había nada allí que mereciera su mirada. Lo había escuchado Sian, pero no por el lo hizo para cerrar, para poner punto final. Y esa fue su verdadera victoria. Esa noche, ya en casa, no habló del encuentro.
Preparó la cena como siempre: arroz con lentejas, jugo natural, un poco de fruta para el postre. Su hijo comía mientras hablaba de cosas simples. Una pelota nueva del jardín. Una amiga que lloró porque se le cayó un helado. Ella asentía, sonreía, le servía más agua. Todo parecía igual, pero por dentro algo distinto latía. No era tristeza, ni alivio inmediato. Era una paz rara, como la que llega después de una tormenta larga. Cuando lo acostó, le dio un beso en la frente, y se quedó unos minutos en la penumbra, mirándolo dormir. Pensó en todo lo que había vivido en el juicio, la humillación, el abandono, las lágrimas que nadie vio. Y luego pensó en todo lo que había construido sola. Ese departamento chico, ese niño feliz, esa mujer que ya no temía mirarse al espejo. Se sirvió en ti. Se sentó en el sillón con las piernas cruzadas y prendió una vela, como había hecho aquella vez. La llama era pequeña, pero firme. Y entonces se dio cuenta de algo simple. Ya no necesitaba pruebas, ni aplausos, ni explicaciones. Su vida hablaba por ella. A la mañana siguiente, fue al parque con su hijo. Llevaban una manta, una pelota y unos sándwiches de queso. El sol brillaba, pero el viento era fresco. Se sentaron bajo un árbol. Jugaron a las escondidas. Rieron hasta quedarse sin aire. Ella lo miraba correr, caerse, levantarse, y pensaba: Anel es mi historia, mi revancha a mi sentido. No necesitaba nada más. Mientras él jugaba, sacó su cuaderno de notas. No escribió nada esta vez. Solo lo abrió en una página en blanco y dejó que el silencio dijera todo. Cerca del mediodía, se acercó un chico a ofrecerle café en vaso de cartón. Era nuevo en la zona, hablador, simpático. Ella sonrió, aceptó el café, charló unos minutos. Nada más no sintió mariposas, ni magia, ni necesidad de ilusionarse. Pero tampoco cerró la puerta, porque ahora todo lo que viniera tenía que sumar. No más promesas rotas. No más amores a escondidas. Cuando el chico se fue, su hijo corrió hacia ella con los brazos abiertos. Se tiró encima de su regazo y le dijo a mamá: «Sos la mejor del mundo». Ella lo abrazó fuerte, con los ojos cerrados. No necesitaba más premios. Ese era el único título que importaba. Esa misma tarde, al llegar a casa, lo primero que hizo fue colgar una foto nueva en la pared del pasillo. Era una que había mandado imprimir hace semanas, pero que no se había animado a colgar. Ella y su hijo, abrazados, los dos riendo, con el pelo revuelto por el viento. Lo hizo sin ceremonia. Solo martilló el clavo, acomodó el marco y dio un paso atrás para mirar. No necesitaba que fuera perfecto, solo que estuviera ahí invisible, en presente, como testigo de lo que era real. Después, sacó del cajón una vieja caja de zapatos. Dentro había fotos viejas, cartas que nunca envió, entradas de cine, pequeños recuerdos de aquella etapa que ahora le parecía ajena. No sintió rabia al verlos a solo distancia. Agarró todo, lo metió en una bolsa y lo llevó al contenedor de la esquina. Sin pausa, sin mirar atrás. Esa noche durmió como no lo hacía en años, sin sobresaltos, sin fantasmas, sin el peso de tener que explicar su vida. Al despertar, preparó pan tostado y se sentó con su hijo a mirar caricaturas. Él se reía a carcajadas, y ella pensó que esa era su verdadera revancha, en poder disfrutar lo cotidiano sin que nada le duela por dentro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tranquila. Trabajo por las mañanas, juegos por las tardes, silencio reparador por las noches. No había grandes eventos, pero cada detalle tenía un valor nuevo. Se anotó en un curso online de diseño digital. Empezó a correr 2 veces por semana, no para verse distinta, sino para sentir su cuerpo fuerte, activo, vivo. Cada paso que daba era una respuesta. A las dudas al miedo al pasado, se volvió más selectiva con sus vínculos. Ya no atendía llamadas que la alteraran. Ya no explicaba decisiones que no necesitaban justificación. Y cuando alguien intentaba hurgar en su historia con preguntas disfrazadas de preocupación, ella respondía con una sonrisa breve y un «ya pasó», porque sí, había pasado. Y lo importante no era contarlo, sino haberlo atravesado. Un día, mientras caminaba con su hijo de la mano, él le dijo: «Mamá, ¿por qué siempre estamos los dos?». Ella lo miró y le respondió sin dudar: «Porque así empezamos».
Y así construimos todo. Él sonrió sin entender del todo y volvió a correr. Ella lo siguió con la mirada, con el pecho lleno de una paz que ninguna relación le había dado jamás. Una tarde de otoño, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una copia del fallo judicial. Estaba en una carpeta olvidada, junto a recibos de alquiler y documentos del trabajo. Lo tomó entre las manos, lo observó unos segundos y pensó en todo lo que representaba. No era solo un papel con sellos, era el cierre legal de una mentira, el fin oficial de una historia que la hizo dudar de sí misma, que la puso de rodillas y luego la obligó a levantarse. Pensó en guardarlo de nuevo, pero no. Caminó hasta el escritorio, sacó un sobre blanco y escribió una dirección .la dirección de él. Metió la copia dentro, sin notas, sin frases, sin nada más. Cerró el sobre con un trozo de cinta y lo dejó sobre la mesa. No tenía prisa en enviarlo, pero ya estaba hecho. Esa acción tan simple le supo a libertad, no porque esperara una reacción, sino porque no necesitaba tenerlo más entre sus cosas. Era como quitar una astilla que llevaba mucho tiempo clavada. Esa noche, al cerrar la puerta del departamento, sintió que algo liviano la acompañaba. No eran alas, no era alivio completo, pero era un comienzo. Un poco después, decidió redecorar su casa. No con grandes gastos, sino con detalles que hablaran de ella. Puso plantas en la ventana, cambió las fundas del sillón, colgó una cortina nueva en el cuarto del niño con dibujos de estrellas. Se permitió pequeñas alegrías, como elegir una lámpara solo porque le parecía bonita, o pintar una pared de verde musgo. A veces su hijo la ayudaba, pintando sin control, o pegando calcomanías en los lugares más insólitos. Reían, manchaban la ropa, ponían música fuerte. Y todo eso era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Una mañana, mientras barría los restos de papel de colores del día anterior, lo miró jugar con una caja vacía. Era un castillo, una nave espacial, una casa en la luna, todo al mismo tiempo. Y ella pensó en qué fácil es crear futuro cuando ya no arrastras. Pasado no lo dijo en voz alta, ni siquiera lo anotó, pero se le quedó en la mente como una verdad secreta. Y fue entonces cuando comprendió que su casa ya no era un refugio, era un territorio ganado, en un espacio propio, donde el amor no dolía, donde el silencio no pesaba, donde por fin podía respirar. El reencuentro con su reflejo fue gradual. No se trató de mirarse al espejo un día y amarse de golpe. Fue más bien un proceso silencioso, hecho de gestos pequeños, en una crema comprada sin culpa, una blusa que eligió por gusto y no por necesidad, un perfume nuevo que usaba incluso para estar sola en casa. El espejo ya no era un enemigo, ahora era un testigo. La mujer que veía ahí no era perfecta, ni joven como antes, ni inmune al cansancio, pero era fuerte y auténtica, leal consigo misma. A veces, mientras se maquillaba antes de salir, su hijo le preguntaba por qué se arreglaba. «Porque me gusta cómo me veo así», respondía, sin dar más explicaciones. Y él sonreía, como si entendiera que su madre tenía motivos que iban más allá de lo visible. La autoestima no volvió de golpe. Se reconstruyó con cuidado, entre errores y aciertos, entre días buenos y otros donde todo parecía volver a pesar. Pero ya no caía letters, ya no se rompía letters, solo se detenía, respiraba y seguía. Porque había aprendido que la fortaleza no era no caer nunca, sino no quedarse en el piso. Y eso, para ella, ya era suficiente. Una tarde, decidió hacer algo que llevaba tiempo postergando, en escribir su historia. No como testimonio, ni como carta de denuncia, sino como ejercicio de cierre. Se sentó frente a la computadora, abrió un documento en blanco y dejó que los dedos hablaran. Empezó por el principio, sin disfrazar el dolor, sin embellecer la traición. Recordó los mensajes a escondidas, las esperas en hoteles baratos, los silencios que cortaban el alma. Pero también escribió sobre la panza creciendo, el juicio, la frase que la marcó en Juré, que serías mi amante. Lo puso todo en crudo, en real, en sin adornos. Lloró mientras escribía, se detuvo varias veces, dudó en borrar, pero no lo hizo porque escribir era también sanar. Cuando terminó, no lo compartió con nadie. Lo guardó en una carpeta con contraseña
y lo tituló simplemente A Nunca Más. No sabía si algún día lo mostraría, pero saber que estaba ahí, completo, escrito con su verdad, le dio una paz inesperada. Era como tener una llave, y aunque no supiera aún qué puerta abriría, la tenía Anne, y eso bastaba. Fue en una salida al supermercado, muchos meses después del juicio, cuando una señora Mayo R. se le acercó mientras elegía tomates. «¿Vos sos la del caso? ¿Del bebé? ¿Del juicio? ¿Lo del hombre casado?», le preguntó sin rodeos, con esa franqueza brutal que tienen algunos desconocidos. Ella se quedó quieta un segundo. La tentación de negar, de esquivar, de salir corriendo, cruzó su mente por un instante. «Pero no, lo hizo. Sí, soy yo», respondió mirando a los ojos. La señora se quedó callada unos segundos, y luego soltó ante «Admiro. No sé cómo hiciste, pero saliste parada ante. Felicito». Y se fue. Como había llegado. Esa frase, tan simple, tan inesperada, la acompañó todo el día. No era por ego, ni por necesidad de aprobación. Era que por primera vez alguien había reconocido no el escándalo, sino su fuerza. Y eso bastaba. Esa noche pensó en cómo durante tanto tiempo vivió cuidando de que nadie supiera, nadie hablara, nadie opinara. Y ahora ya no le importaba, porque su historia, por más dura que fuera, también era parte de lo que la hizo ser quien era hoy. Y si alguien quería señalarla por eso, que lo hiciera. Ella ya no era la que se escondía. Poco a poco, también volvió a vincularse con otras personas. No buscaba pareja, ni compañía forzada, pero se permitió nuevos vínculos. Amistades sinceras, charlas sin culpa, risas, sin necesidad de explicaciones. En uno de los talleres del grupo de apoyo, conoció a Laura, una mujer 10 años mayor que había pasado por un divorcio igual de cruel. Se entendieron sin necesidad de contar todo. Tomaban café una vez por semana, se prestaban libros, hablaban de series, de política, de crianza. Esa relación se volvió un pilar, no porque la salvara, sino porque la acompañaba sin invadir. Un día, Laura le dijo algo que se le quedó grabado: no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos hacer con eso. Guay, ella lo supo, estaba eligiendo bien. No sabía qué venía después, si habría amor nuevo, viajes, proyectos, pero ya no necesitaba certezas. Había aprendido a vivir con preguntas abiertas, con silencios que no dolían, con momentos simples que no necesitaban ser compartidos en redes para tener valor. Su felicidad no era un grito, era una respiración profunda al final del día. Era mirar a su hijo dormir y pensar: estamos bien. Pasó el tiempo, y con él, las heridas dejaron de sangrar. No porque se olvidaran, sino porque aprendió a vivir sin rascar las cicatrices. Una mañana de invierno, mientras preparaba café, recibió una notificación inesperada en su correo electrónico. Era un mensaje del abogado de Elan corto, formal, lleno de tecnicismos. Pedía una revisión del acuerdo económico por supuestas nuevas circunstancias personales. No lo leyó completo, lo borró, luego lo volvió a leer, con calma, con cabeza fría, y decidió no responder de inmediato. Llamó a su abogada, le explicó la situación y siguió con su día. Ya no entraba en pánico. Ya no lloraba frente al microondas. Había aprendido a separar lo importante de lo urgente. Y eso también era un logro. Esa tarde, mientras su hijo dibujaba en el suelo, ella revisaba sus papeles, organizaba facturas. Pensaba en mudarse a un lugar más grande, no porque necesitara escapar, sino porque ahora podía elegir, porque quería que su hijo tuviera un cuarto con luz propia, una pared para pegar sus dibujos, una ventana que diera al sol de la mañana. Ya no vivía en función de lo que perdió. Vivía construyendo lo que quería conservar. Un sábado por la tarde, lo vio de nuevo, esta vez en una feria del barrio. Él iba solo, sin hijos, sin pareja, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida entre los puestos de ropa usada. Ella estaba con su hijo, que pedía una burbuja de jabón gigante. ¿Lo vio? Sí, pero no sintió nada, Anne, ni rabia, ni pena, ni miedo. Anne fue como ver a alguien conocido de otro tiempo. Él la vio también, pero no se acercó, solo bajó la cabeza y siguió caminando. En ese gesto, ella leyó algo que nunca había visto en él: el derrota.
Y por primera vez no la importa no porque lo odiara, sino porque ya no tenía nada que ver con su historia. En ese mismo momento, su hijo la abrazó por detrás, manchándole el abrigo con las manos llenas de burbuja. «Mira, mamá, soy invisible», gritó. Ella lo abrazó de vuelta. Y mientras giraban en medio de la plaza, pensó que sí, en cierto modo, eran invisibles, pero no como él. Invisibles para el ruido, para el juicio ajeno, para la historia que quisieron imponerles. Eran invisibles, pero felices. Y eso, ahora lo sabía, era un privilegio que no pensaba soltar. Fue unos días después de esa feria cuando decidió visitar el cementerio. No porque alguien hubiera muerto, sino porque quería cerrar una etapa de forma simbólica. Caminó entre las lápidas en silencio, con una flor blanca en la mano. Se detuvo frente a una tumba cualquiera, sin nombre, sin historia para ella, y dejó la flor ahí. No necesitaba un lugar físico para despedirse de él. Solo necesitaba un gesto que le dijera a su alma: «Se terminó». Respiró hondo, cerró los ojos, y pensó en todo lo que había soltado. No solo a él, sino también a la mujer que fue mientras lo esperaba, a la que aguantó migajas, a la que lloró en soledad, a la que creyó que debía esconderse para ser amada. Esa mujer, aunque le doliera, había muerto también, y esta visita no era un entierro de odio, sino de gratitud, porque sin haber sido ella, no habría llegado a ser quien era hoy. Al salir, el cielo estaba nublado, pero no amenazaba tormenta. Era un gris suave, de esos que no asustan. Caminó despacio, con el abrigo bien cerrado y las manos en los bolsillos, sintiendo que cada paso la alejaba más de todo lo que ya no le pertenecía. Esa misma noche, mientras acomodaba libros viejos en una caja, encontró una carta que nunca había enviado. Estaba escrita con tinta cogida o con palabras desesperadas. De esas que se escriben cuando una quiere que el otro entienda todo de una vez. La leyó en silencio, no lloró. Solo se quedó pensando en lo mucho que había cambiado. Esa mujer que escribió la carta no era débil, era apenas una versión cansada, confundida, ilusionada con alguien que no podía darle ni la mitad de lo que merecía. Rompió la carta en pedazos, sin rabia, y la tiró al tacho. Luego fue al baño, se lavó la cara, se peinó frente al espejo y se quedó observando su reflejo. Sonrió, no por vanidad, sino porque le gustaba lo que veía. No era perfecta, pero era libre. Al salir, su hijo dormía en el sillón, con un libro abierto sobre el pecho. Lo cargó con cuidado, lo llevó a la cama y le acomodó la manta. Lo miró un largo rato, como si en su rostro pudiera leerse todo lo que había sobrevivido. Y en ese instante, entendió que su mayor victoria no era haberlo superado a Elan, era haberse reencontrado consigo misma, sin pedir permiso. Días más tarde, mientras caminaba por la avenida principal con su hijo, pasaron frente a una tienda de vestidos. Él tironeó su mano y señaló la vidriera en mamá. «¿Ese te quedaría lindo?» Era un vestido blanco, sencillo, sin brillos ni adornos. Ella rió, sorprendida, y le preguntó por qué decía eso. «Porque pareces feliz con él», respondió él, sin saber que acababa de decir una de las frases más profundas que alguien le había dicho jamás. No compró el vestido. Pero entró a probárselo. Quería verse en el espejo con él, no para gustarle a alguien, sino para comprobar si esa imagen le devolvía verdad. Y sí, se sintió bien, no como antes, cuando se vestía para esconder, para gustar, para esperar. Ahora lo hacía para reafirmar, para celebrarse. Salió del probador sin comprarlo, pero con una sonrisa distinta, porque entendió que no necesitaba tenerlo para saber que podía lucirlo. La felicidad no estaba en la prenda, sino en cómo se sentía por dentro. Y ese día, caminando con su hijo, con el viento revolviendo su cabello corto, se sintió plena, no porque la vida fuera fácil, sino porque había aprendido a habitarla con dignidad. Una mañana, mientras trabajaba en un nuevo proyecto desde su computadora, recibió una invitación para participar en una charla sobre resiliencia femenina. Al principio, dudó. No se consideraba un ejemplo, ni le gustaba exponerse, pero luego recordó todas esas veces que deseó escuchar una voz que le dijera: «Yo también estuve ahí». Aceptó. Preparó su discurso con cuidado, sin exagerar, sin victimizarse. Contó lo justo. Lo essential.
Y cuando subió al escenario pequeño de esa sala comunitaria, con apenas 20 mujeres sentadas frente a ella, supo que estaba donde debía estar. Habló con firmeza, con pausas, con verdades, no hubo lágrimas. Hubo silencios que decían más que cualquier frase. Cuando terminó, una de las asistentes se acercó, la abrazó fuerte y le dijo: gracias por decir lo que muchas no podemos poner en palabra. Esa frase le llegó hondo, porque entendió que su historia, con todo su dolor, también podía ser luz para otras. Esa noche, al acostarse, se sintió más liviana, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía que esconder nada. YNESACSA, el demostrarse sin vergüenza, encontró una libertad que nunca imaginó tener. Desde entonces, cada vez que podía, participaba en esos encuentros, no como la mujer del juicio, sino como Mariana, porque sí, ahora volvía a usar su nombre con orgullo. Durante mucho tiempo fue la otra, la amante, la que arruinó un hogar. Ahora era simplemente ella madre, trabajadora, mujer. En uno de esos encuentros, compartió la historia de su corte de cabello. Como una tijera podía cambiar más que una psicoterapia de años, las mujeres rieron, se emocionaron. Algunas se animaron a contar lo suyo. En ese círculo no había juicio, solo comprensión. Y cada historia se tejía con hilos de dolor, pero también con esperanza. Mariana no necesitaba aplausos. Lo que la movía era saber que su voz podía ayudar a romper silencios, porque durante años vivió callando, aguantando, tragando palabras. Ahora, cada frase que soltaba era un acto de reparación. Y aunque no se consideraba una líder, sabía que en esos espacios estaba sembrando algo, no para que la miraran como ejemplo, sino para que otras se atrevieran a decir: yo también merezco algo mejor. Una tarde, después de uno de esos encuentros, su hijo la esperaba en la plaza con Laura. Él jugaba con otros niños, ajeno al mundo que su madre estaba reconstruyendo. Mariana se acercó, lo abrazó desde atrás y él le dijo: «Mamá, ¿vas a hablar otra vez?». Ella rió sí, pero esta vez de cosas lindas. Y se sentaron juntos en el pasto, compartiendo una merienda sencilla. Laura les tomó una foto sin que lo notaran. Días después, Mariana la recibió por mensaje. La imagen la mostraba con el rostro relajado, el niño en su regazo, el sol dándole en el perfil. Esa foto se volvió su favorita, no porque estuviera maquillada ni en un lugar lujoso, sino porque capturaba algo real and paz, una paz que le había costado caro, que había peleado con uñas y dientes, y que ahora defendía con todo. Imprimió la foto y la puso en la heladera, al lado del dibujo de su hijo, porque quería verla todos los días. Quería recordarse, aunque se cansara, aunque tuviera días malos, que había llegado hasta ahí, que había sobrevivido. Why No Solo Eso, que estaba empezando a vivir de verdad. Fue en un día de lluvia, de esos en que todo parece ir más lento, cuando Mariana recibió una carta manuscrita. No tenía remitente claro, pero reconoció la letra apenas vio el sobre. Era de él. Su primera reacción fue dejarla sobre la mesa sin abrir. Pasaron horas, preparó la cena, jugó con su hijo, lavó los platos, pero la carta seguía ahí, como una espina sin clavar. Finalmente, cuando el niño se durmió, se sentó con una manta sobre las piernas y la abrió. Eran 3 páginas. Él hablaba de remordimientos, de sueños rotos, de noches en vela pensando en todo lo que perdió. Pedía perdón, aunque no supiera cómo. Decía que no buscaba nada, solo que ella supiera que había aprendido la lección. Mariana leyó cada línea sin emoción, no porque no sintiera nada, sino porque ya no necesitaba esas palabras. No eran bálsamo, no eran veneno, eran simplemente parte del cierre que ya estaba hecho. No respondió, ni llamó ni pensó en hacerlo. Dobló la carta y la guardó en una caja que tenía bajo la cama, no por nostalgia, sino por justicia, porque esa historia, por más dolorosa que hubiera sido, era suya y merecía estar archivada, no como herida abierta, sino como capítulo superado. Esa noche soñó con la playa, con su hijo corriendo en la arena y ella sentada en una reposera, el cabello al viento y una sonrisa tranquila. Al despertar,
Supo que tenía que hacerlo realidad. Planificó un viaje corto, solo ellos dos, a un lugar sencillo cerca del mar. Ahorró durante semanas, reorganizó su trabajo, pidió ayuda a Laura para cuidar a su gato. Y cuando llegó el día, prepararon las mochilas con ropa ligera, libros de cuentos y bloqueador solar. El viaje fue largo, pero sin contratiempos. Al llegar, el hotel era modesto, pero limpio y cálido. El primer día lo pasaron caminando por la orilla, mojándose los pies recolectando caracoles. Su hijo gritaba de emoción con cada ola, y Mariana se reía como hacía tiempo no lo hacía. Sentía el aire salado en la piel, el sol suave sobre los hombros, y una gratitud inmensa por todo lo que habían construido. En esa playa no había testigos de su pasado, solo ella, él y un horizonte abierto. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba cerrando ciclos, también estaba empezando sueños nuevos. La última noche en la playa, después de una cena simple de empanadas y jugo, Mariana y su hijo se sentaron en la arena a ver las estrellas. Él preguntaba cosas como ¿cuál es la más brillante? ¿O crees que papá también las ve? Ella lo miró en silencio por unos segundos, pensando cada palabra. No lo sé, mi amor, pero lo importante es que las vemos nosotros. Y lo abrazó fuerte. Esa frase no era un consuelo improvisado, era su verdad más honda, porque durante años vivió esperando que él compartiera cosas simples. A una película, un domingo sin apuros, un desayuno sin apuros, pero nunca lo hizo Anne, y ahora, en ese cielo estrellado, entendía que no le hacía falta. Había vivido tanto tiempo buscando validación en otro, que casi olvida que su propia mirada también tenía valor. El niño se quedó dormido en su regazo, con la arena pegada a las rodillas y los dedos entrelazados a los de ella. Y en ese silencio, con el mar de fondo y la brisa tibia acariciándoles el rostro, Mariana susurró algo que ni siquiera sabía que necesitaba decir gracias. No a él, el no al pasado, a la vida por haberla derrumbado, y también por haberle dado la fuerza para volver a levantarse. De regreso a casa, se sintió distinta, no más llorada, pero sí más sólida. Como si ese viaje hubiera sido una prueba silenciosa de que podía empezar a crear nuevos recuerdos sin la sombra del dolor. Volvió al trabajo con más foco, al grupo de apoyo con más ganas, a sus rutinas con más presencia. No se trataba de haber olvidado, sino de haber trascendido. Un día, Laura le propuso colaborar en un pequeño proyecto, una plataforma para compartir historias de mujeres que habían salido adelante. Mariana aceptó sin pensarlo mucho. No buscaba protagonismo, pero sí dar voz a tantas que aún no podían hablar. Empezó escribiendo textos breves, compartiendo fragmentos de experiencias, sin nombres, sin fechas, solo, ¿verdad? Y lo increíble fue que empezaron a llegar mensajes. Mujeres agradeciendo. Mujeres contando que gracias a una frase, a una historia, se habían animado a decir basta, eso la conmovió, porque entendió que su proceso no había sido en vano, que su dolor, una vez atravesado, podía ser faro para otras. Y aunque no lo gritara al mundo, en su interior había una certeza que nadie podía quitarle a lo que antes la rompió. Ahora era su mayor fortaleza. El proyecto creció más de lo que imaginaban. Lo que comenzó como una idea entre dos mujeres con historias de vida distintas, se transformó en una red con decenas de colaboradoras. No había estructura rígida, ni jerarquías, solo mujeres compartiendo lo que sabían, lo que habían vivido, lo que querían transformar. Mariana se encargaba de revisar testimonios, editar textos, responder mensajes con ese tono sereno que había aprendido a construir con los años. No era psicóloga, ni coach, ni especialista en nada. Era una mujer que había pasado por el fuego y que ahora sabía cómo hablar sin herir, cómo abrazar con palabras. Cada historia publicada era como una piedra más en ese puente invisible que unía a tantas mujeres silenciadas. Una noche, recibió un mensaje que la dejó sin aire gracias a vos. Me animé a irme. No sé qué va a pasar ahora, pero ya no tengo miedo. A Mariana lloró en silencio frente a la pantalla. No conocía a esa mujer. Nunca la vería en persona. Pero en ese mensaje sintió que su propia historia había cobrado un nuevo sentido. No solo había sobrevivido, había transformado su dolor en algo útil. Y eso era más de lo que alguna vez soñó.
Una tarde cualquiera, en medio de una reunión informal del grupo, una mujer nueva le preguntó, ¿y vos cómo hiciste para perdonarlo? Mariana se quedó en silencio unos segundos. Pensó en todas las veces que había ensayado respuestas, en todas las versiones que le había contado a sí misma. Pero ahora, con el tiempo y la distancia, solo pudo decir, no, lo perdoné. Me perdoné a mí por haberme creído menos Anne, y el grupo quedó en silencio. No, incómodo. Era de esos silencios que pesan por lo mucho que dicen. Después, otra mujer se animó a contar algo que nunca había dicho, y otra más. Y así, esa simple frase se volvió semilla. Mariana no lo sabía en ese momento, pero esa tarde quedó grabada en muchas de ellas, no como un discurso de superación, sino como una verdad sencilla a veces. El perdón más importante es el que nos debemos a nosotras mismas. Al salir de la reunión, el sol ya caía y el aire olía a tierra mojada. Caminó despacio, con el bolso colgado del hombro y una sensación de plenitud que le costaba poner en palabras. Ya no esperaba milagros. Vivía consciente de cada paso, y cada paso era una conquista. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, su hijo le hizo una pregunta inesperada. ¿Vos fuiste feliz antes de que yo naciera? Mariana se detuvo con la taza en la mano, mirando el vapor subir. La pregunta la atravesó, no por dolor, sino por la ternura brutal que implicaba. Se agachó, lo miró a los ojos y respondió con total honestidad: a veces, sí, pero no sabía lo que era la felicidad completa hasta que te tuve. Él sonrió satisfecho con la respuesta y siguió comiendo como si nada. Pero a ella le quedó flotando esa conversación durante todo el día porque era verdad. Antes había tenido momentos buenos, viajes, risas, incluso amor, pero nunca una felicidad tan profunda, tan suya. No era la maternidad como sacrificio lo que la había transformado. Era la maternidad como renacimiento, el absolvo, pero fue la excusa perfecta para salvarse ella misma. Y ahora que podía mirar hacia atrás sin nudos en la garganta, sentía un orgullo inmenso, no por haber hecho todo bien, porque se equivocó muchas veces, sino por no haberse rendido cuando todo le decía que lo hiciera. Ese orgullo silencioso era lo que ahora la acompañaba cada mañana, cada decisión, cada gesto. Esa misma semana, le ofrecieron participar en una entrevista radial. Era un programa sobre historias reales de mujeres que habían atravesado situaciones difíciles y habían salido adelante. Mariana dudó, no por miedo al micrófono, sino por la exposición. Pero luego pensó en cuántas veces se sintió sola y cuán distinto habría sido si al menos hubiera escuchado una voz parecida a la suya. Aceptó en el día de la entrevista. Llegó con los nervios contenidos. Se sentó frente al micrófono, con los auriculares puestos, y esperó la señal del conductor. Cuando empezó a hablar, lo hizo con naturalidad. Contó su historia sin adornos, sin dramatismo, como si se la contara a una amiga y esa fue la clave. La respuesta del público fue inmediata. Mensajes de agradecimiento, de identificación, de admiration. Mariana se sintió abrumada, pero no desbordada. Había aprendido a recibir sin necesidad de compensar. Esa noche, mientras cenaba con su hijo, él le dijo: «Ante escuché, mamá, sos muy valiente». Y ella, que había atravesado juicios, traiciones, abandonos y renacimientos, se quebró. Porque esa fue, sin duda, la medalla más valiosa que podía recibir. Con el tiempo, la historia de Mariana dejó de ser contada en pasado. Ya no era la mujer que fue traicionada, la del juicio, la que crió sola a su hijo. Ahora era simplemente Mariana, una mujer con proyectos, con amigos, con rutinas propias. Y eso, aunque parezca poco, era mucho. Había reaprendido a disfrutar de las cosas pequeñas, una planta que florece en el balcón, una receta que le sale bien, un mensaje inesperado de una vieja amiga. No buscaba grandes emociones, buscaba paz. Y cada día se acercaba más a esa versión suya, que durante mucho tiempo creyó imposible. En su casa no había lujos, pero sí amor. No había orden perfecto, pero sí armonía. Su hijo crecía sano, curioso, feliz. Le gustaba leer, hacer preguntas, dormir abrazado a ella. Y cada noche, al apagar la luz, Mariana lo miraba como quien observa un milagro sin palabras. Porque ese niño, sin saberlo,
Había sido el motor de toda su transformación. No lo criaba con miedo, ni con culpa, ni con carencias emocionales. Lo criaba con verdad. Y esa verdad era el legado más poderoso que podía dejarle. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba el ropero, encontró algo que la detuvo en seco. El vestido blanco que había usado en aquella boda encubierta. Lo había guardado sin pensarlo, como se guardan ciertas cosas que no se quieren ver, pero tampoco se atreven a tirar. Lo sacó de la funda, lo extendió sobre la cama y lo miró no con nostalgia, ni con rabia. Lo miró como quien contempla una versión vieja de sí misma. Tocó la tela, se sentó al borde de la cama y respiró hondo. Luego se levantó, buscó una tijera en la cocina y sin apuro empezó a cortarlo. No por venganza, no por locura, por necesidad. Cort a cort, fue sintiendo cómo se aligeraba. Al terminar, lo metió todo en una bolsa negra, lo bajó al contenedor y lo tiró sin mirar atrás. Ese vestido ya no tenía ningún poder sobre ella, era solo una prenda vacía. Esa noche durmió profundo, y al despertar, se miró al espejo con una sonrisa leve. No había hecho nada heroico solo en gesto, pero ese gesto, simbólico y silencioso, fue el cierre perfecto para una etapa que ya no le pertenecía. Pasaron semanas desde aquel gesto con el vestido, y Mariana empezó a notar cómo algo en su interior se asentaba con firmeza. Ya no necesitaba reafirmarse a cada paso. Ya no buscaba aprobación externa. Vivía desde un centro que antes no conocía, uno que construyó sola, entre errores y aciertos. Su hijo, cada vez más grande, la observaba con atención. Aprendía de su modo de caminar por la vida. No con discursos, sino con ejemplo. Un día, al verla pelear por un presupuesto justo en un trabajo, le dijo a mamá: «Vos no dejas que nadie te pase por encima». Y Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, porque sí, esa era ella ahora, una mujer que no gritaba, pero tampoco se callaba, que no se vestía de dureza, pero tampoco permitía abusos. Su fortaleza no era altanera, era serena, y eso se notaba en cada gesto en cómo respondía a correos, en cómo ponía límites, en cómo se reía sin culpa. Había alcanzado una versión de sí misma que jamás imaginó en los días oscuros. Y aunque seguía habiendo días difíciles, ya no temía caer, porque ahora sabía levantarse. En una sesión de terapia, su psicóloga le preguntó cómo se sentía realmente. Mariana pensó un momento y respondió algo que ni ella esperaba: me siento libre. Y eso no lo había sentido nunca. La psicóloga sonrió y le dijo: esa libertad es tuya. Mariana, a nadie te la dio. Salió de la sesión con esa frase repitiéndose en la cabeza. Caminó despacio hasta el café de la esquina, pidió un té y se sentó sola, sin apuro. Observó la calle, la gente que iba y venía, los sonidos del mundo, y pensó en cuántas veces se había sentido invisible, cuántas veces creyó que solo valía si alguien la elegía. Ahora se elegía a sí misma cada día, no desde la soberbia, sino desde la conciencia. Había aprendido a estar sola sin sentirse sola, a estar con otros sin perderse, a amar sin desaparecer, y eso era una conquista. Tomó un sorbo de té y, por primera vez, no sintió prisa por llegar a ningún lado, porque ya estaba donde tenía que estar. Y desde ahí, desde esa calma nueva, sabía que todo lo que viniera lo enfrentaría desde otra fuerza. La suya, un fin de semana largo, decidieron hacer una escapada corta a un pueblo cercano. Mariana y su hijo, mochila ligera y ganas de caminar. El lugar tenía calles empedradas, casas de colores y un río que pasaba lento entre los árboles. Se alojaron en una cabaña simple, con ventanas grandes y una hamaca colgada en la entrada. Durante el día exploraban el pueblo, comían pan casero con mermelada, hablaban con la gente local. Por las noches se sentaban a leer juntos bajo la luz tenue de una lámpara de mesa. Fue en ese viaje donde Mariana sintió, con una claridad abrumadora, que había logrado construir una vida amable, una vida En un momento, mientras su hijo dormía, salió a la hamaca con una manta sobre los hombros y miró el cielo estrellado. El silencio del campo era distinto, más profundo, más sincero. Y ahí, entre el crujir leve de las ramas y el canto lejano de algún grillo, pensó en todas las veces que creyó que no iba a poder,
que el dolor la había enterrado, pero no Anel, dolor la había sembrado, y ahora florecía. A su regreso, la rutina la esperaba, pero ya no la abrumaba. Al contrario, la reconectaba con lo cotidiano que había aprendido a valorar. Empezó a planificar algo que hacía tiempo le rondaba la cabeza: escribir un libro. No su historia exacta, pero sí una ficción basada en muchas verdades. Quería poner en palabras todo lo que tantas mujeres callaban. No buscaba fama, ni dinero, en solo dejar algo que otras pudieran leer y pensar: no estoy sola. Se lo contó a Laura, quien la animó desde el primer momento. También lo habló con su terapeuta, que la acompañó a ordenar ideas. Empezó a escribir en las noches, cuando el silencio de la casa la abrazaba. A veces le costaba avanzar. A veces se detenía en una frase, en un recuerdo disfrazado, pero no se rendía. Porque escribir, para ella, era como respirar con más profundidad. Era extender la mano a través de las páginas. Cada párrafo era un acto de resistencia. Y también de amor. Porque aunque su historia comenzó con una traición, ya no era eso lo que la definía. Lo que la definía ahora era lo que eligió construir después. Una tarde, mientras revisaba unos archivos antiguos en la computadora, encontró una carpeta olvidada con fotos del pasado. Algunas eran de él, otras de lugares donde se habían escondido, de gestos congelados en el tiempo. Se quedó mirando una en particular, en ella con cara de niña grande, sentada al borde de una cama de hotel, con una sonrisa nerviosa y los hombros encogidos. Cerró la imagen, no por rabia o por compasión. Esa mujer de la foto había hecho lo que pudo con lo que tenía. Había creído, esperado, aguantado. No, la odiaba. La abrazaba desde la distancia. Y fue justo entonces que entendió algo profundo. No se trataba de borrar el pasado, sino de dejar de habitarlo. Cerró la carpeta, la eliminó, vació la papelera, y mientras lo hacía, sintió que se despedía con ternura de una parte suya que ya no necesitaba llevar a cuestas. Esa noche, escribió un capítulo nuevo para su libro, uno que no estaba planeado, pero que salió solo. Hablaba de perdón, no como acto hacia el otro, sino como reconciliación con una misma. Y al terminarlo, supo que era uno de los textos más honestos que había escrito jamás. Los días seguían trayendo desafíos, como cualquier vida real. A veces se atrasaban los pagos, otras veces su hijo enfermaba, o el cansancio la empujaba al borde del llanto. Pero ya no se sentía frágil, porque había construido una red interna y externa. Tenía amigas que no necesitaban explicaciones, un trabajo que respetaba su tiempo, una casa que hablaba de ella en cada rincón. Y sobre todo, tenía una certeza: nunca más se entregaría a medias. Nunca más mendigaría afecto. Nunca más permitiría que le hicieran dudar de su valor. Lo había aprendido a fuerza de golpes, sí, pero también con cada gesto que eligió dar desde que todo se vino abajo. Una mañana, mientras caminaba con su hijo rumbo al jardín, él le preguntó si creía en la suerte. Mariana pensó un segundo y respondió: creo en lo que una se construye con lo que le tocó. Y él, como si entendiera más de lo que parecía, le dijo: entonces vos sos muy fuerte, ¿no? Ella sonrió, lo levantó en brazos y le susurró: soy fuerte porque tengo razones para hacerlo. Y siguieron caminando, sin prisa, sin miedo. Con la llegada de un nuevo cumpleaños, Mariana decidió hacer algo diferente. No quería una fiesta, ni regalos, ni reuniones grandes. Solo quería un día para ella. Se tomó libra, llevó a su hijo al jardín, y luego se fue a caminar por la costanera con los auriculares puestos. Escuchaba música suave, de esas que no distraen, pero acompañan. Se detuvo a mirar el río. El vaivén del agua le recordaba lo que había aprendido en estos años: todo fluye, todo cambia. Se sentó en un banco de madera, sacó una libreta del bolso y escribió una frase al centro de la hoja: sobreviví, pero ahora vivo. Esa era su verdad más honesta. Volvió a casa con una tarta pequeña y 2 velitas. Al caer la tarde, su hijo la ayudó a preparar la mesa. Comieron los dos, rieron, se abrazaron, y cuando sopló las velas, no pidió deseos, solo dio gracias, porque estaba completa.
no en la forma en que el mundo define la felicidad, sino en la suya propia. Esa noche, al mirar por la ventana el cielo despejado, pensó: este es el año en que ya no cargo con nada que no me pertenezca. Y sonrió porque sabía que lo cumpliría. En una conversación casual con Laura, ella le preguntó si alguna vez volvería a enamorarse. Mariana no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y dijo: no sé. Pero si pasa, tiene que ser alguien que venga a sumar, no a reparar. Esa frase quedó flotando entre ellas, como un acuerdo silencioso. No estaba cerrada al amor, estaba abierta a sí misma, y eso era más que suficiente por ahora. Días después, en una charla del grupo, una de las mujeres nuevas confesó que aún esperaba que su ex abriera los ojos. Mariana la miró con ternura, y sin juicio, le dijo a Anne: a veces no es que ellos no ven, es que nosotras tardamos en sacarnos la venda. Esa frase causó impacto. Pero no era para lucirse, era porque ella ya había estado ahí, porque sabía lo que era vivir esperando que el otro cambie, cuando la verdadera transformación debía empezar por una misma. Esa noche, de regreso en casa, su hijo le mostró un dibujo a ellos dos, caminando de la mano, rodeados de flores. Mariana lo pegó en la heladera y lo miró largo rato. Ese dibujo decía todo lo que ya no necesitaba explicar con palabras. Una mañana cualquiera, frente al espejo, Mariana se detuvo más tiempo del habitual. El cabello corto ya tenía un nuevo corte, moderno, firme. Sus ojos estaban más serenos. La piel mostraba algunas líneas, pero también una luz que no tenía antes. No se trataba de estética, se trataba de presencia. Se tocó el rostro con suavidad, como si saludara a una vieja amiga, y se dijo algo que nunca se había dicho en voz alta: estoy orgullosa de vos, no por lo que logró, ni por lo que superó, sino por haber sido capaz de elegir, de cortar, de reconstruir, de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Esa frase se le quedó grabada mientras preparaba el desayuno. Su hijo se acercó con un dibujo nuevo y dijo: dibujé con capa de heroína a Mariana Río. ¿Por qué una capa? Porque sos valiente, como en las películas. Ella no respondió. Solo lo abrazó fuerte, conteniendo lágrimas que no necesitaban caer. Porque ahí estaba todo, Anne, la imagen que el mundo no había visto. Pero QLC, unos días después, mientras salía del supermercado, volvió a cruzárselo. Esta vez fue diferente. Él estaba más envejecido, con ropa desalineada y los hombros caídos. Al verla, se quedó quieto. Mariana sintió una punzada breve, no de dolor, sino de reconocimiento. Ese hombre había sido parte de su historia, pero ya no lo era de su presente. Él se acercó, con cautela, y dijo: solo quiero decirte que me equivoqué. Ella lo miró sin odio, con una calma que no se finge. Lo sé, respondió, y sin más, giró sobre sus pasos. Él intentó alargar el momento. Podemos tomar un café, solo para hablar. Mariana lo miró por última vez y dijo, con voz firme: ya no tomo café con fantasmas. Luego se alejó, sin mirar atrás, con la certeza de quien no necesita cerrar nada, porque todo ya está cerrado. Caminó hasta su casa bajo el sol del mediodía, con el paso firme y el corazón en paz, porque entendía como nunca antes que el verdadero cierre no viene del otro, viene de una misma. Y ese ya lo había hecho hace rato. Una semana después de ese último encuentro, Mariana decidió hacer algo simbólico. Fue hasta el parque donde solía ir con su hijo cuando todo empezó. Aquel mismo lugar donde, después del juicio, se había sentado a llorar sin entender cómo iba a salir adelante. Ahora, años después, volvió con una manta, una canasta de picnic y una paz interna que no necesitaba disimular. Su hijo jugaba a pocos metros, corriendo con otros niños, y ella lo miraba con esa mezcla de ternura y admiración que solo una madre que ha peleado con el alma puede sentir. Sacó de la mochila el cuaderno donde una vez escribió: no soy la amante, soy la madre. Lo abrió en esa página y agregó una frase más abajo: y también soy la mujer que se salvó sola. Cerró el cuaderno, lo guardó y respiró hondo. Esa respiración tenía peso. Era una declaración, porque ya no había miedo, ya no había dudas, solo un presente sólido, construido con verdad, con dolor atravesado,
y con amor propio cultivado, como una planta que se riega a diario. Esa misma tarde, su hijo se le acercó con una flor arrancada del pasto y se la dio como si fuera un tesoro. «Es para vos, porque sos mi sol», dijo, sin saber que con esas palabras acababa de sellar algo profundo. Mariana lo abrazó, y juntos se quedaron así, en silencio, bajo la luz tibia del atardecer. Cuando el sol comenzó a caer, él corrió hacia un punto del parque donde la sombra y la luz se encontraban. Mariana lo siguió con la mirada, y entonces lo vio a su hijo cruzando del lado oscuro al claro, riendo, con los brazos abiertos como si volara. Esa imagen se le grabó como una fotografía, como una síntesis perfecta de lo que habían vivido. Ella, que un día se sintió arrastrada a las sombras por promesas falsas, ahora caminaba de la mano con su hijo hacia la luz, y no porque alguien la salvara, sino porque aprendió a caminar sola, a pesar de todo. Ese fue su renacimiento, no grandioso, no dramático, simple, firme y real. Y en esa escena, Mariana entendió que la libertad no siempre grita, a veces simplemente se siente. En los días que siguieron, Mariana comenzó a preparar una charla nueva. Le habían invitado a una conferencia sobre reconstrucción emocional. Esta vez, no escribiría notas. Hablaría desde la experiencia. Sin guión, en su mente, organizaba los temas que quería tocar a la importancia del silencio, la fuerza que nace del abandono, el poder de soltar sin perderse y, sobre todo, el mensaje más claro, no se trata de volver a ser la que una era antes, se trata de ser otra mejor, más consciente, más fuerte. El día del evento, se vistió con ropa cómoda, sin pretensiones. Al entrar al auditorio, sintió una energía distinta. No era nerviosismo, era responsabilidad. Subió al escenario, tomó el micrófono y miró al público a muchas mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, algunas con lágrimas, otras con expresión dura, y en todas reconoció algo suyo. Empezó hablando de su historia, pero pronto viró hacia lo colectivo. Habló de cómo muchas veces nos enseñan a callar, a aguantar, a ser comprensivas, y cómo, a veces, el verdadero amor empieza cuando una dice basta. Cuando se elige no por egoísmo, sino por dignidad. Las cabezas asentían, los ojos se humedecían, y ella sentía que cada palabra valía. Al final, cuando bajó del escenario, varias mujeres se acercaron. Una de ellas, con voz temblorosa, le dijo: yo también fui amante. Y creí que eso era amor. Mariana la abrazó. No dijo mucho un solón. Ahora ya sabes que no lo era, porque no hacía falta explicar más. En ese gesto estaba todo. De vuelta en casa, su hijo le mostró un dibujo nuevo a una mujer con capa. Otra vez, pero esta vez rodeada de muchas otras. Estas son tus amigas de la charla, dijo. Mariana rió, lo levantó en brazos y pensó que sí. Esa imagen representaba algo grande, porque ya no estaba sola, porque ya no tenía miedo de decir quién era, de dónde venía y a dónde iba. Esa noche, pegó el dibujo en la puerta del refrigerador, junto al primero. 2 versiones de sí misma, 2 etapas distintas, 2 formas de existir. Y en ese contraste, se sintió completa. Ya no deseaba cambiar el pasado, solo quería honrar el camino que hizo para llegar hasta ahí, porque si algo le había enseñado la vida, era esto. El dolor puede romperte, sí, pero también puede mostrarte de qué estás hecha. Una mañana, mientras ordenaba el armario, encontró un espejo pequeño que había guardado hacía años. Era uno de esos espejos de cartera, redondo, con marco de metal. Lo había usado en la época en que salía con él, cuando se retocaba el maquillaje a escondidas, esperando que la viera bonita. Lo sostuvo en la mano unos segundos. Pensó en tirarlo, pero no. Decidió llevarlo al baño y mirarse ahí. Frente a ese espejo viejo, ahora se veía diferente. No solo por el cabello más corto o las arrugas nuevas, era la mirada. Una mirada que ya no buscaba aprobación ni reflejo de deseo ajeno. Era una mirada que decía: estoy acá. Así, completa. Cerró el espejo. Lo puso en un cajón con otras cosas útiles. Ya no era símbolo de sumisión, sino de cambio. De cómo algo tan pequeño podía tener tanta historia. Y con ese gesto simple, se reafirmó de nuevo.
no porque lo necesitara, sino porque a veces recordarse quién una es también es una forma de resistencia. Ese día, al ir a buscar a su hijo al jardín, lo encontró con una flor en la mano. Es para vos, mamá, porque hoy fue un buen día. Mariana se agachó, lo abrazó fuerte y pensó que sí, lo era, porque no había drama, ni sobresaltos, ni lágrimas escondidas. Era un buen día porque estaban bien, porque su vida ya no era una montaña rusa emocional, sino una llanura serena, con pequeños picos de alegría. Al llegar a casa, prepararon panqueques juntos, pusieron música y bailaron en la cocina, entre harina, risas y pasos torpes. Y mientras giraban en ese caos feliz, ella se dio cuenta de algo. Ana había recuperado algo más valioso que cualquier relación. Había recuperado la capacidad de estar presente, de reír sin miedo, de amar sin condiciones. No a un hombre na la vida na su hijo. Y en ese instante, con la espátula en una mano y su hijo abrazado a la cintura, Mariana supo que eso que estaban viviendo, era lo más parecido a la felicidad real que había sentido nunca. Días después, mientras caminaban por el parque, su hijo corrió delante de ella, como siempre hacía, pero esta vez algo fue distinto. El sol caía justo detrás de él, proyectando su sombra larga sobre el pasto. Mariana se detuvo, lo observó correr hacia la luz, y se dio cuenta de que esa imagen era idéntica a un recuerdo que nunca olvidó, aquel en que, tras el juicio, él también corrió hacia el sol, dejando atrás una madre rota. Pero ahora no era así. Ahora era una madre entera, que lo seguía desde otra posición. Ya no necesitaba salvarlo, solo acompañarlo. Y mientras caminaba hacia él, paso a paso, sintió que cada paso era también una despedida silenciosa de esa parte suya que había vivido a la sombra de alguien más. Lo alcanzó, le tomó la mano y juntos se sentaron en una banca. Bajo los árboles no hablaron mucho, solo compartieron el silencio cómodo de los que ya no tienen que fingir nada. Y en ese silencio, Mariana comprendió que el ciclo estaba completo. No porque se olvidara del pasado, sino porque ya no dolía. Era solo eso, un pasado. Y así, al llegar a casa esa noche, Mariana hizo algo que no solía hacer. Se detuvo frente al espejo grande del pasillo, se miró largo rato y sonrió. No por lo que veía, sino por lo que sentía. Estaba en paz, por dentro, por fuera, en cada rincón. Se acercó, apoyó la palma de la mano sobre el vidrio frío y susurró: gracias por no rendirte. Luego, caminó hasta el cuarto, le dio un beso en la frente a su hijo dormido, apagó la luz y se acostó. Pero antes de cerrar los ojos, recordó aquella última imagen de su boda encubierta, cuando se veía a sí misma en un vestido blanco entre sombras. Ahora, en su mente, esa escena se borraba. En su lugar se instalaba otra, su hijo corriendo hacia el sol de la tarde, y ella caminando detrás, sin miedo. Porque por fin ya no era la amante, no era la herida, no era la que esperaba, era Mariana. Era Libra. Esa mañana, al despertar, Mariana se detuvo frente al espejo del baño. Tenía el cabello algo despeinado, el pijama arrugado, los ojos hinchados de tanto dormir, y aún así sonrió, no por vanidad, sino porque se reconocía. Ya no buscaba verse diferente. Ya no se medía con los ojos de nadie, era ella. Entera humana en real, abrió el botiquín, sacó su cepillo de dientes y al cerrar la puerta del espejo, se detuvo otra vez. Se miró fijamente y murmuró con una sonrisa leve: el juicio terminó, pero mi vida recién empieza. Y esa frase, dicha sin dramatismo ni solemnidad, selló algo interno, porque por fin, después de todo, Mariana no necesitaba más explicaciones, más pruebas, más aprobaciones. Había dejado atrás el dolor, el silencio, la vergüenza. Caminaba en paz, con el corazón lleno, con la frente en alto. Y mientras en la otra habitación su hijo reía con alguna caricatura, ella se lavó la cara con agua fría, se ató el cabello y salió al día como quien se lanza al mundo sin miedo. Porque ahora lo sabía Anne. Ya no era sombra de nadie, era su propia luz. Por fin podía respirar.